Volvemos otra vez con la noticia que tiene en ascuas lo que está sucediendo en Oriente Medio. Por un lado, la tensión entre los iraníes y los saudíes por ese bombardeo que se hizo en una refinería saudí. Aún no se sabe con claridad quién fue. Ya los Estados Unidos están ejerciendo presión a los iraníes para saber si fueron ellos o no. Y por otro lado, las elecciones en Israel, que es tal vez el país más poderoso de Oriente Medio, la única democracia que hay en ese lugar del mundo. Y aún no han definido quién es el premier, quién será el que maneje los destinos de esta importante potencia. A esta hora nos encontramos con Sergio Green, nos atiende desde Israel. Hola Sergio, buenos días, gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Muy buenos días, Michael. Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha sabido en los últimos minutos respecto de los resultados de estas elecciones? Obviamente es muy rápido para poder entender la nueva situación, ya que primero estamos en un régimen parlamentario. El régimen parlamentario exige que para formar gobierno hay que tener más de la mitad de los miembros del Parlamento. Nuestro Parlamento es unicameral, tiene 120 miembros, por lo tanto se necesitan 60 más 1 para formar gobierno. El 9 de abril fueron las elecciones anteriores, sí, no se pudo formar gobierno, y ahora, bueno, es un nuevo desafío, sí, para la democracia israelí el poder constituir gobierno cuando las dos fuerzas mayores, sí, por sí solas, por supuesto, no pueden llegar a formar gobierno. Uno de los partidos, de acuerdo a los últimos datos, en este caso el Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu, que hasta ahora está en el gobierno, por lo pronto dicen que tiene 31 bancas, ¿sí?, frente al partido que se llama Azul y Blanco, del ex teniente general del ejército Benny Gantz, sí, que tiene 32 bancas. Sergio, ¿qué puede causar esta inestabilidad política de Israel, teniendo en cuenta que es la potencia más grande que hay en esa parte del mundo? ¿Qué inestabilidad puede causar a nivel regional, sobre todo si se tiene en cuenta las tensiones que hay entre iraníes y saudíes? Mira, acá voy a tratar de dar el ejemplo del nacimiento de mi segundo hijo, que ya tiene 25 años. Cuando uno va aquí a un hospital público, daría la impresión que las cosas no funcionan con la velocidad que deberían funcionar. En el momento que se definió que mi esposa entraba a situación de parto, es increíble cómo todas las fuerzas funcionaron como corresponde. Yo creo que de alguna manera, si vamos a entrar en algún tipo de situación de emergencia, el país este tipo de situaciones las sabe superar. Es decir, desde el punto de vista operativo, aquí son sumamente prácticos, ¿sí?, en todo sentido, y esta situación se manejará de alguna manera. Mientras tanto, y por supuesto, eso no significa que no afecte a nuestra rutina, sí, al diario vivir, porque hay muchas decisiones, especialmente de lo cotidiano, que no se toman porque estamos en una especie de situación de transición. Lo que sucede es que esta transición está yendo para largo. Sergio, muy buenos días. En Colombia le habla Michael Buitrago y quisiera preguntarle sobre qué pasaría a futuro si Netanyahu no continúa en el poder como primer ministro. Recordemos que ya lleva una década y si logra ganar en estas elecciones muy apretadas, pues podría convertirse prácticamente en el segundo gobernante que más ha estado en el poder en Israel, después de Ben Gurión. Sí, digamos que ya está superando eso. Primero, no es solamente muy importante si Netanyahu u otra persona esté en el gobierno. En el sistema parlamentario es muy importante por quién esté acompañado a sus lados. Si la coalición, digamos que otra vez, para dar un ejemplo, creo que sea más didáctica la cosa, si Netanyahu tiene 31 bancas y tiene que llegar a 61, sí, obviamente si él se va a aliar con partidos que están más a la derecha,
de su posición es una cosa, si él se va a aliar a partidos que están en el centro del panorama político israelí es otra cosa. Y esto es lo mismo con cualquier otro gobernante, no importa quién ingrese. Por lo tanto, lo importante es también saber cuál va a ser la constitución de la coalición que va a formar el próximo gobierno. Bien, por lo que se está viendo, hoy en día aquí en Israel se habla bastante de la posibilidad de constituir un gobierno de unidad nacional, ¿sí? Juntando a los dos partidos, ¿sí? Mayoritarios. Esa es la situación que se registra a esta hora en el Estado de Israel. Sergio Green, gracias por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. Una buena tarde en Israel. Un buen día para todos ustedes, un gran abrazo desde Israel.